En esta ocasión le toca presentar el avance a Miguel Álvarez. 15 minutos, por favor. Sí. Bueno, buenos días, colegas. Buenos días, doctor, Mendoza. Buenos días al público que nos sigue, en la transmisión de Zoom. Y en esta ocasión les voy a presentar los avances correspondientes al trimestre 22O de mi investigación, la cual he titulado Un análisis heterodoxo y holístico de la inestabilidad financiera y su impacto sobre el sistema económico. Esta es la presentación del protocolo final de investigación, la cual es parte de la revisión y la incorporación de las observaciones realizadas previamente a la primera propuesta de investigación. En particular, aquí se han afinado varios detalles de la propuesta de investigación, tanto el título como el alcance, el objetivo, las preguntas y el índice tentativo han sido actualizados a fin de incorporar las observaciones que han sido señaladas a la investigación. Para hacer una recapitulación de cuál es el propósito de mi investigación, quisiera partir de una reflexión sobre la relevancia y actualidad del tema. En particular, lo que se puede comentar sobre la inestabilidad financiera y su conexión con las crisis del sistema económico es de que hay una fuerte conexión precisamente entre la dinámica financiera y la dinámica de los sectores reales de la economía. Es decir, no es un tema separado o que pueda ser analizado en forma individual. Se tienen que analizar ambos temas al unísono. Asimismo, otra parte de la relevancia del tema es la incapacidad que han presentado las principales corrientes de pensamiento económico para explicar y resolver la inestabilidad financiera. Asimismo, otro factor de relevancia es la irrupción de la revolución digital, la crisis de los sectores productivos que hemos observado en las últimas décadas y el avance de la financiarización que ha sido acompañada del proyecto de la globalización y de los mercados abiertos. Estos tres factores también han traído como consecuencia diversos fenómenos y disruptivos en el ámbito social y político, los cuales, es claro, existen una conexión, mantienen una conexión con la inestabilidad financiera. Por lo tanto, es un tema de actualidad el retomar la cuestión de qué es lo que determina el origen y la dinámica de la inestabilidad financiera y cuál es su incidencia sobre el sistema económico real. Algunos hechos particulares de este fenómeno de inestabilidad financiera se pueden ver aquí en estas dos gráficas. La fuente es de los economistas Laven y Valencia en este estudio de 2018, los cuales en este estudio analizaron los eventos de crisis que han sido documentados al menos en las últimas 5 décadas. En particular, como se puede observar en la primera gráfica del lado izquierdo, ha habido un número recurrente de crisis financieras desde la década de 1970. En particular, se pueden distinguir incluso 4 olas mundiales de crisis a lo largo de estas 5 décadas. Por otra parte, también se ha caracterizado cada una de estas crisis financieras en base a una definición que distingue en 3 tipos de crisis: crisis de origen bancario, crisis de deuda y crisis monetarias. Y como se puede ver, ha habido un número importante de crisis, tanto de cada uno de esos tipos, pero también ha habido un número importante de crisis combinadas. Como puede verse en la gráfica derecha, se ha identificado en estas 5 décadas 11 crisis que han sido una combinación tanto de un problema bancario como de deuda y como de moneda. Al respecto, ¿qué se puede comentar sobre el estado del arte en este tema? Tenemos dos visiones principales. Tenemos la visión neoclásica y la visión heterodoxa. De acuerdo a la visión neoclásica, las inestabilidades y la crisis de los sistemas financieros son en su gran mayoría fenómenos extremos, imprevisibles y pasajeros. Por lo tanto, desde la perspectiva neoclásica, impera entre los hacedores de política económica la visión de que estos fenómenos no pueden ser predichos completamente o en todo caso son una parte importante del sistema y no pueden ser evitados. Sin embargo, lo que nos ha mostrado la experiencia histórica y los resultados económicos es una clara disyuntura entre la visión neoclásica y los resultados que ha habido en la cuestión de las crisis financieras. En particular, se puede mencionar el caso paradigmático de la crisis de 2007-2008, en el cual previamente se había hablado de la época de la gran moderación y del fin del ciclo de las crisis. Sin embargo, como probó la crisis de 2007-2008, esto no ocurrió y sin embargo se mantiene aún la visión neoclásica.
Por otra parte, existen otros marcos teóricos alternativos a la doctrina neoclásica. Están, por ejemplo, las escuelas de pensamiento poskeynesiana y neomarxista, entre otras. Y en general, estas escuelas se puede mencionar que consideran que la inestabilidad y las crisis son fenómenos inherentes a la dinámica del capitalismo y por lo tanto amerita dar una respuesta heterodoxa a este problema. Algunas explicaciones que se han aventurado para dar un sustento teórico al origen de las crisis es de que las crisis son una consecuencia de rápidas expansiones de crédito acompañadas del auge del precio de los activos. Teniendo como base esta idea, algunos economistas han realizado diversos análisis históricos y estadísticos de diversos indicadores económicos a fin de generar modelos de sistemas de alerta temprana o early warning systems. El objetivo de estos modelos es anticipar algunos de los tres tipos de crisis que han dado lugar a una crisis financiera. Sin embargo, ha habido bastante crítica al respecto, ya que en la experiencia estos modelos han tenido un bajo rendimiento predictivo. Por lo tanto, ¿qué podemos extraer de estos breves hechos y de esta breve revisión del estado del arte? En primer lugar, podemos mencionar que las inestabilidades y crisis son producto de la estructura del sistema, del comportamiento de los agentes y de las externalidades. Es decir, estamos frente a un fenómeno complejo y multifactorial y por lo tanto es necesario verlo desde una perspectiva holística y heterodoxa. Asimismo, también se puede mencionar que se identifican limitaciones teóricas en el paradigma económico ortodoxo, tanto en el problema de entender y modelar los mecanismos de origen de la crisis, como también en la cuestión de propuestas de política económica que permitan prevenir o mitigar los efectos de la inestabilidad financiera. Asimismo, también se puede mencionar que hay una diversidad de posturas teóricas sobre el tema y hay una ausencia de síntesis heterodoxa para consolidar una alternativa a la visión neoclásica. Las propuestas heterodoxas de política económica asimismo son relegadas. Los intereses económicos y políticos del sector financiero se oponen a un cambio de paradigma. Por lo tanto, aparte de que hay un problema desde un punto de vista académico teórico, también hay un problema práctico, que incluso si se tienen respuestas alternativas, será difícil tratar de implementarlas en el sistema económico actual. Ahora, entrando ya en la parte del protocolo de investigación, el objeto de estudio es las crisis económico-financieras ocurridas en el último siglo. Inicialmente en el proyecto se había planteado restringir el periodo de análisis en los últimos 5 décadas. Sin embargo, varias sugerencias de mis asesores han señalado de que es necesario ampliar el periodo de análisis, dado que se va a hacer una revisión teórica de diversas escuelas de pensamiento económico que surgieron precisamente en el contexto de la Gran Depresión. Por lo tanto, es necesario retomar un análisis de las crisis financieras que han ocurrido en el último siglo a fin de tener bien claro el contexto histórico y económico que dio origen a estas diferencias metodológicas en la ciencia económica. Ahora, respecto al problema de investigación, es la inexistencia de una explicación teórica satisfactoria para el problema de la inestabilidad financiera y su incidencia sobre los sectores reales del sistema económico. A partir de este objeto y objetivo de la investigación, se plantean las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿es necesario modificar el núcleo axiomático de la teoría neoclásica a fin de poder modelar de manera más eficaz y realista los mecanismos que provocan inestabilidad y crisis en el sistema económico financiero? La segunda pregunta es, ¿hasta qué punto son mejores alternativas analíticas otras escuelas económicas, específicamente la doctrina keynesiana, poskeynesiana y marxista-neomarxista, tal que se pueda explicar el surgimiento de las crisis económico-financieras de los últimos 100 años? Como pueden ver, estas dos primeras preguntas de investigación van en el sentido de hacer una revisión y una crítica teórica a lo que se cuenta actualmente en la ciencia económica, a fin de poder dar una explicación satisfactoria a cuáles son las causas y cómo se puede modelar la dinámica de inestabilidad financiera. Y en particular lo que se está planteando es hacer una revisión de estas tres principales escuelas, la teoría neoclásica, la poskeynesiana y la neomarxista. Asimismo, también se pueden plantear dos preguntas secundarias en la investigación, las cuales, si hay tiempo y de analizando los alcances de las preguntas previas, se tratarán de abordar también. Esas preguntas van enfocadas a una cuestión más de moderado y
y de análisis cuantitativo. En particular, la tercera pregunta de investigación tiene que ver con el modelado y pronosticado del ciclo de las crisis económico-financieras a partir del análisis de la dinámica de corto y largo plazo de la deuda soberana y privada. Esto para atender muchos de los señalamientos que han indicado de que actualmente estamos frente a una crisis primariamente de deuda, la cual va a dar origen a una inestabilidad significativa en el sistema financiero global. Eso también nos va a poder llevar a plantear la siguiente pregunta respecto a las actuales políticas económicas que se han implementado para atender a la desaceleración económica mundial, y esto para analizar en qué grado han aumentado o disminuido el potencial de una futura crisis económico-financiera global. Teniendo como base las anteriores preguntas de investigación, se plantean las siguientes hipótesis. En primer lugar, se considera que el núcleo axiomático de la teoría económica es incompatible con la existencia de las crisis económico-financieras y, por lo tanto, requiere modificaciones de fondo para poder abordar dicho fenómeno. Asimismo, se plantea que las crisis económico-financieras de los últimos 100 años pueden ser explicadas a partir de diversos enfoques heterodoxos, ya que dichos enfoques proporcionan una descripción más congruente con la evidencia histórica y empírica. Asimismo, también se considera como hipótesis que los niveles de deuda soberana y privada muestran indicios de correlaciones positivas con diferentes indicadores de inestabilidad financiera y, por lo tanto, los niveles de deuda soberana y privada son variables importantes que permitiría generar pronósticos precisos de los episodios de inestabilidad financiera y de crisis. Esto también nos lleva a la siguiente hipótesis, de que las políticas económicas aplicadas para contrarrestar la desaceleración económica mundial que se ha observado en los últimos 2 años, como consecuencia de diversas políticas económicas relacionadas con la liberalización de la economía, con la pandemia de COVID, etcétera, además de considerar el contexto geopolítico del conflicto que actualmente estamos viviendo, han tenido como consecuencia la amplificación de la inestabilidad del sistema económico financiero global, y eso ha incrementado el potencial de observar una crisis en el corto plazo. Bueno, ¿cuál es la metodología general que se va a seguir en la investigación? En primer lugar, se va a buscar realizar un análisis cuantitativo e histórico de las crisis económico-financieras ocurridas en los últimos 100 años, a fin de determinar las características fundamentales de estos eventos. Asimismo, se va a determinar la relevancia de las principales corrientes de pensamiento económico en la cuestión de explicar el origen y dinámica de la inestabilidad financiera. Esto, a su vez, nos va a permitir realizar un esfuerzo de síntesis de un marco teórico alternativo que permita explicar y pronosticar la dinámica de las crisis. Y con ello, se va a poder proponer el análisis y el impacto de las políticas económicas ortodoxas para la formación de la actual burbuja de crédito-deuda que se observa, además de analizar cuáles son las expectativas de una próxima crisis económico-financiera global. Finalmente, con estas modificaciones y planteamientos de la investigación, se propone la siguiente estructura para la tesis. Aquí se hizo un cambio sustancial en cuanto a la extensión de la tesis, ya que comentarios previos indicaron de que era muy ambicioso el proyecto de mantener en general 5 capítulos para la tesis. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo de síntesis para resumirlo y condensar un poco el alcance de cada capítulo. Aquí es importante mencionar que cada capítulo está siendo considerado como una unidad modular, es decir, cada capítulo va a ser un producto de investigación en sí mismo y, por lo tanto, puede considerarse dejar de lado o no alguno de estos capítulos. Sin embargo, el plan general es realizar la estructura que se propone aquí. En el primer capítulo se plantea realizar un análisis histórico cuantitativo de las crisis económico-financieras ocurridas en los últimos 100 años, en particular distinguiendo 5 periodos principales, tanto el periodo de la Gran Depresión como también el periodo de posguerra, que llevó a la crisis de estanflación y las crisis de deuda que se observó en Latinoamérica y en Asia, además de también analizar el periodo que se consideró como la Gran Moderación, el cual terminó con la crisis financiera de 2007-2009 y la Gran Recesión. Y finalmente, para también analizar la actual coyuntura económica que se está observando desde hace 2 años. Eso posteriormente va a dar lugar a realizar un análisis de los elementos epistemológicos para el estudio crítico de las teorías económicas. En este punto, lo que se está proponiendo es hacer una revisión
desde el enfoque de la filosofía de la ciencia, a fin de tener un marco de análisis que nos permita criticar en forma adecuada las teorías económicas que se están proponiendo en el análisis. Y para ello se va a analizar ideas claves del método científico, los paradigmas y programas de investigación, además de hacer un intento de establecer una taxonomía evolutiva de las teorías económicas, ya que algo que ha indicado la revisión del estado del arte es que todavía hay bastante debate y discusión respecto a cuál es la relación que mantienen incluso las propias escuelas económicas entre sí. Y asimismo, en esta parte se pretenden también abordar otras perspectivas externas a la ciencia económica moderna, en particular los planteamientos de la economía de la complejidad y de la econofísica. Eso va a dar lugar posteriormente al capítulo 3, que es ya la parte medular de la tesis, la cual consiste en la crítica de las teorías económicas sobre la instabilidad financiera y las crisis económico-financieras. Y aquí, como mencioné previamente, se van a analizar en primera instancia 3 escuelas principales: la teoría neoclásica, post-keynesiana y neomarxista. Esto con la pretensión de eventualmente hacer una síntesis ortodoxo-heterodoxa, y si es posible realizar tal síntesis, se analizarán las implicaciones teóricas y analíticas de la misma. Finalmente, se propone todavía mantener un capítulo enfocado a la cuestión del modelado y predicción de las crisis económico-financieras. En este último capítulo de naturaleza más cuantitativa, lo que se va a hacer en primera instancia es una reflexión y crítica a las técnicas econométricas y a los modelos de la alerta temprana. Y asimismo se va a complementar dicha crítica con un análisis y reflexión de los aportes que pueden venir de la ciencia de datos, en particular de estos métodos del campo de Machine Learning, como una alternativa de modelado a las técnicas tradicionales que se utilizan en economía. Y posteriormente se realizará un análisis de el papel de la deuda soberana y privada como variables macroeconómicas primordiales en los modelos de predicción de crisis. Bueno, aquí ya para finalizar, nada más incluyo algunas de las lecturas iniciales que se están siguiendo en la investigación. Y estas, bueno, son lecturas que en particular me han ayudado a guiar bastante el alcance y los objetivos que pretendo alcanzar en la tesis. Y también se proporciona ya la lista más completa de las referencias que han sido incluidas en el estado del arte. Además de los recursos de la investigación que en primera instancia ya he estado recopilando en la cuestión de los datos para la formulación del análisis histórico cuantitativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al alumno lector. Carmen. Buenos Adelante. días a todos. Miguel, buenos días. Muchas felicidades por tu presentación. La verdad es que hice unos comentarios básicamente nada más de forma del primer documento que recibí. Estos consisten básicamente en una propuesta de el protocolo de investigación formará parte en sí mismo, será la introducción de tu investigación final. Entonces, solo las recomendaciones que yo realicé era que el orden de los apartados en tu entrega del documento dificultaban un poco identificar este hilo conductor de las ideas. Por ejemplo, iniciabas luego me parece, con la identificación del problema y la justificación. Sí es importante, sí debe ir, pero yo recomendé, me pareció pertinente que iniciaras con la parte de la revisión de la literatura, porque de ella es donde tú identificas el problema, de ella es donde surgen tus preguntas de investigación, y en esta secuencia ubicar las hipótesis prácticamente después de las preguntas de investigación, porque en el documento era un poco complejo irme de las preguntas de investigación, pasar todo el documento de la parte de la revisión de la literatura y después ver las hipótesis y ver como la relación que hay entre cada pregunta con las hipótesis. Una segunda observación es que también nuevamente, igual, y esto es una cuestión personal, a mí se me hace mucho más fácil identificar en una introducción el objetivo principal, o sea, la gran meta que tiene esta investigación, y ya después desglosar con el objeto de estudio, las preguntas y las hipótesis. Entonces, esa fue otra observación. Y finalmente, en la parte de la metodología, la verdad es que ya con tu presentación lo dejaste, esta corrección que hiciste y esta organización, dejaste un poco más claro, ya dejaste acotado
en la medida de lo posible, porque la verdad es que todavía considero que es un poco amplio, pero si tú y tu asesor consideran que es pertinente, está bien. Nada más, también eran algunas dudas sobre la parte de la metodología, en la parte cuantitativa, no sé si ya tendrías algunos indicadores, o ya le señalaste que ya tienes algunas fuentes de información, eso no lo vi en el documento, por eso lo señalé, pero básicamente eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, el doctor Ramiro de la Rosa. Hola, buenos días. Gusto en saludarles en este cuarto y último día de nuestro coloquio. Comentarios. Miguel, digo, me parece un trabajo bastante bien escrito, con una sólida fundamentación, y creo que está en perspectiva, obviamente está bien, muy bien elaborado. Sin embargo, 4 observaciones. Ya dicho esto, 4 observaciones. La primera, me sigue pareciendo un trabajo ambicioso para, lo cual no es malo en sí mismo, ¿no? Por supuesto, qué bueno que nuestros alumnos, nuestros doctorantes sean y se caractericen por esa ambición en la investigación, pero es preocupante por el lado del tiempo, son 4 años de investigación, y creo que lo acabas de decir ahorita perfectamente, son 4 capítulos y cada capítulo en sí mismo es una investigación con resultados finales, cada uno de ellos, etcétera. Entonces, imagina que tienes 4 años en el proceso de formación como doctorante. Entonces, cada capítulo tiene que estar terminado 1 por año, de tal manera que te tienes que plantear esa meta, ese objetivo, ¿no? Terminas el primer año y ya estás creo que ya estás a la mitad del primer año, creo. Entonces, fíjate, primer año, capítulo 1. Segundo año tiene que estar terminado el capítulo 2. Y así, te vas de tal manera que hacia el final de los 4 años, pues obviamente ya tienes tu esquema completo, tu borrador completo, ya nada más para recibir comentarios de los lectores sinodales que intervengan en su lectura. Entonces, digo, si tu propósito es tal que tienes la suficiente solidez y ritmo de trabajo que te permite abarcar estos cuatro aspectos, estos 4 capítulos y terminarlos a ese ritmo, un capítulo por año, bueno, pues perfecto, ¿no? Eso ya lo discutirás con tu director de tesis. Pero en sí, digo, me parece muy bien estructurado, digo, no hay así una observación relevante con respecto a eso. Segunda observación, tal como está planteado, y también ahí está derivado un poco lo ambicioso de tu trabajo, tiene que ver como estás planteando el problema de investigación y las 2 preguntas esenciales ligadas a la misma. En tu problema de investigación dices que debido a la inexistencia de teorías explicativas suficientemente sólidas que permitan explicar la inestabilidad financiera, etcétera, por ahí te vas, ¿no? Entonces, al plantearlo como inexistencia de teorías suficientemente sólidas, pareciera ser que estamos carentes de ello, ¿no? O sea, como que no se ha hecho nada. Pero hay, y tú mismo mencionas, hay varios autores. Está Jaime P. Minsky, sobre todo desde el lado de precisamente un enfoque heterodoxo. Jaime P. Minsky, King, Jan Toporowski, en fin, creo que son los principales que pudiera destacar. Entonces, hay varias cosas que se han hecho. Entonces, yo no sé si habría que matizar ese problema de investigación, porque tal como está planteado, si lo planteas de una manera muy directa, muy clara, la inexistencia de teorías explicativas acerca de la estabilidad financiera, etcétera, entonces parecería ser eso, ¿no? Parecería plantearse que no, pues que prácticamente no se ha hecho nada. Bueno, lo siguiente. Bueno, y eso está ligado entonces como igual con la
pregunta de investigación 1, fundamentalmente con la pregunta de investigación 1, con la pregunta 2 ya estás comenzando ahí a meter los enfoques heterodoxos y el enfoque neomarxista, etcétera. Bueno, creo que, y la tercera observación creo que tiene que ver un poco ligado con la anterior. Creo que te puede servir muy bien afianzar la investigación si, no sé, si en lugar de acometer así un sentido general y ambicioso de cubrir un cierto vacío que hay, partir de, al revés de lo que ya se ha hecho, por ejemplo, fundamentalmente Jaime P. Minsky, King y otros los que mencionas, Toporowski, y a partir de ahí, ¿qué puedes aportar, no? Y en la tesis, fundamentarlo así, a partir del enfoque de heterodoxo de Hyman P. Minsky, que plantea la hipótesis de la inestabilidad, etcétera, la estabilidad financiera, etcétera. Quiero abordar el problema de tal cuestión y a partir de ahí avanzarlo. Es decir, siempre tenemos atrás de nosotros siempre aportes teóricos que nos van a ser fundamentales. Obviamente yo sé que sí lo estás tomando en cuenta, yo sé que sí lo estás tomando en cuenta, ¿no? Pero, pero quizás probablemente te resulte mucho mejor anclarte en 2, 3, 4 autores, y estos me van a servir de base para, a partir de ahí, investigar aquello que yo pretendo, ¿no? Y creo que sería alcanzar una perspectiva más definida, más precisa, y con una temporalidad alcanzable que te puede permitir trabajar de una manera más definida, más sólida. Bueno, eso serían por lo demás, te digo, es un trabajo muy bien hecho, ¿no? Lo único es eso, quizás la ambición que pretendes establecer y que, bueno, te digo, si tienes un ritmo de trabajo adecuado, pues lo puedes conseguir, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias, saludos. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer un comentario? Sí. Breve, por favor. Nada más un comentario muy breve. Antes que nada, pues muchas gracias por los comentarios, las sugerencias. Siempre son bienvenidas. Sobre todo para ir ya concretando más los puntos clave de la investigación. Me ayuda mucho siempre las observaciones, las reflexiones que me hacen llegar. La cuestión particular de algunos de los comentarios del doctor Juan José de la Rosa, coincido con él, quizás todavía no queda bien explícito cuál es el propósito de hacer una revisión un poco amplia de las escuelas de pensamiento económicos y sobre todo en la cuestión de que se plantea de que hay una inexistencia de una explicación teórica satisfactoria. Como bien comentó el doctor, no es que no existan teorías, de hecho, ya en los más de 200, 300 años de la ciencia económica se han planteado diversas explicaciones y teorías respecto a este problema. Es importante considerar que el problema de la inestabilidad es antiguo, ¿no? O sea, no es un problema moderno ni nada por el estilo. Y por eso ha habido multitud de explicaciones y teorías. Lo que, sin embargo, se puede observar es de que, a diferencia de otras disciplinas científicas, la economía adolece del problema de que no es una ciencia evolutiva. ¿En qué sentido? De que se observa todavía conflicto o debate entre diversas doctrinas económicas y a pesar de que haya evidencia empírica que pudiera ayudar a determinar cuáles teorías son más correctas que otras, no se ha logrado precisamente este consenso dentro de la ciencia económica. Entonces, no es que no haya teorías, sí, hay multitud de teorías y el problema consiste precisamente en que no ha habido una unicidad en la explicación respecto al fenómeno. Y en eso yo trato de inscribirme en esta discusión y es parte de la originalidad que planteo en la investigación. Él trata de hacer precisamente una síntesis teórica, si es posible, la cual puede aportar precisamente algo de luz sobre cuál es la explicación, por decir, más correcta que nos pudiera ayudar a entender bien el fenómeno de la inestabilidad financiera. Bueno, eso sería todo y nuevamente agradezco sus comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a concluir la presentación de Miguel y vamos a dar paso a la siguiente.